Gracias, Señor, por esta hija tuya. Úsala, Señor Jesús, a lo largo de esta semana, Señor Jesús. Por fe sabemos que tú, Señor Jesús, vas a obrar obras grandes a través de ella. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es Dios que vive y reina por los siglos y siglos. Amén. Buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Bendito sea el Señor. Estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Qué bueno que se han dado el tiempo de estar aquí, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, que la iglesia nos pone para meditar un poquito, para volver al carril si nos hemos descarrilado, ¿verdad? Como creo yo que casi todos nos descarrilamos de una manera o de otra. Así es de que esta es una buena oportunidad para que volvamos al carril, para que volvamos a los caminos del Señor, para que volvamos a donde Él quiere llevarnos. No a donde nosotros queremos ir por nuestra cuenta, sino a donde Él nos quiere llevar. ¿Amén? Amén. Pues esta noche me toca compartir con ustedes. Hubo algunos flyers por ahí que había unos temas. ¿Quién se acuerda del primer tema? ¿Alguien sabe cuál es el primer tema? ¿No? Esta semana, estos 4 días que vamos a estar aquí, ya lo encontraron por ahí. Vamos a conocer un poquito más a Jesús. Y tal vez la pregunta principal sería, ¿cuándo conociste tú a Jesús? ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo lo conoces? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo lo conociste y cómo lo conociste? Yo desde niña, cuando mis padres me enseñaban a rezar, me llevaban a la iglesia. Cuando hice mi primera comunión también, a los 6 añitos, bien chiquita. Qué hermoso, ¿no? Lo conozco. Yo creo que la mayoría lo conocimos a través de nuestros padres, de nuestros abuelitos. ¿Se acuerdan de nuestros abuelitos tan piadosos que siempre nos enseñaban y nos llevaban a rezar, a la iglesia, a todas estas cosas que fueron agarrando raíz en nuestros corazones? Y tal vez no conocíamos nada de Jesús, pero poco a poco nos fuimos familiarizando con Él. Decía la hermana, en nuestra primera comunión, ¿quién se acuerda de la primera comunión? Cuando estabas tan emocionado, emocionada, que no podías esperar el momento de ir a recibir a Jesús. ¿Tú te acuerdas de ese día? Qué hermoso día. Y sobre todo cuando había en nosotros esa ansiedad, esa desesperación. Quiero recibirlo, quiero recibir esa comunión, quiero recibir a Jesús. Esa emoción que por medio de la fe el Señor iba plantando en nuestro corazón, a través de la fe de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero ha pasado el tiempo y creo yo que ahora conocemos a Jesús de otra manera. Como que vamos poco a poco conociéndolo según nuestra fe y según nuestra disposición para conocerlo. Porque hay personas que han oído hablar de Él, pero no lo conocen. O simplemente no quieren saber de Él, ni quieren conocerlo. El que quiera descubrir, encontrar y experimentar a Jesús, tiene que hacerlo con mucha fe. Solo así puede ser capaz de penetrar en el profundo misterio que encierra Jesús. La necesidad de conocer a Jesús. ¿Habrá necesidad de conocer a Jesús el día de hoy? Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo. El mundo de hoy
cada vez más necesitado de conocer, de estudiar no solo quién es, sino qué es Jesús, a qué vino y por qué vino al mundo. El conocer y estudiar sobre Jesús no es un privilegio de los teólogos. Tal vez en el tiempo de nuestras abuelitas eso estaba nada más para los grandes sabios, para los sacerdotes, para los teólogos. Solamente ellos conocían y podían leer y entender un poco más de Jesús. Pero ahora, ¿sabes? No hay excusa ni pretexto, ni para ti ni para mí. Ahora es una necesidad de todo el mundo, porque Dios lo envió para que nadie se quede sin la posibilidad de salvarse y llegar a la vida eterna. Y eso es lo que nos trae Jesús. Si yo te pregunto, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué me puedes decir? El Mesías. ¿Qué más? ¿Qué más es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué más? Mi Salvador. Tu Salvador. ¿Qué más? Jesucristo es la palabra. El Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador. Hay tantos calificativos que es Jesús. Cristo es el Redentor, Él es nuestra fe y a esa fe nos adherimos y la hacemos nuestra total esperanza. Jesús es nuestra esperanza. ¿Qué sería de ti y de mí sin Jesús? Sin la esperanza que tenemos en Él. Tal vez si no fuera por Él, tú y yo no estaríamos aquí. Si tú y yo no tenemos fe y no tenemos esperanza en Jesús, cerremos el salón y vámonos de aquí. Cristo realmente es el fundamento de la historia del universo. Principio y fin. Cristo es fundamento de la historia, la anterior y la posterior, el principio y el fin. Él es el principio y base sobre la que se apoya y se afianza todo el mundo, todo el universo. La salvación se ordena a través de Él, por medio de Él y hacia Él. Del mismo modo es el fundamento de toda la historia posterior. Esta vive de la gracia y proviene de su obra redentora. Pero no me refiero en un sentido cronológico, antes y después de Cristo, sino a lo importante por las consecuencias, es decir, a lo trascendente de toda la historia del universo. Esta se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, es el más grande de todos los maestros habidos y por haber. Es el primero y el último, nos dice la palabra, es el Alfa y el Omega. ¿Qué quiere decir Alfa y Omega? Pero ¿por qué es el principio y el fin? El alfa, ¿quién sabe qué es alfa? Alfa es una letra. Es una letra del alfabeto griego. Sería para nosotros, como nuestro abecedario, la letra A. Y el alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y se abarca todo porque la última letra del alfabeto griego es el omega. La última letra. Por eso se dice en la cultura griega que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. En otras palabras, el que abarca todo.
Nada está fuera de Él, porque Él lo cubre y lo ha creado todo. Precisamente el Alfa y el Omega. Cada uno de los sucesos relevantes del nacimiento de Jesús, de su vida, de sus obras, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, deben empapar nuestro corazón. Nosotros debemos de saber todos estos detalles de la vida de Jesús. Debemos de estar constantemente aprendiendo más de Jesús, conociendo más de Él. Ese debe ser nuestro alimento como cristianos y como hijos de Dios. Y muchas veces no nos preocupamos por eso. Nos preocupamos más por la novela. ¿En qué va la novela? Ya se va a acabar. Y la van a matar y la van a condenar, o qué van a hacer, que conocer más de Jesús. Todo aquello que se refiere a su persona con especial dedicación a su obra de salvación. No puede ni debe estar oculto a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y menos debe ser muy difícil de comprender o de explicar. ¿Tú sabes explicarle a alguien de Jesús? ¿Se lo has presentado alguna vez a alguien? ¿Se lo has presentado a tus hijos? ¿Tal vez a tus nietos? ¿Cómo se lo presentas? ¿Qué conoces de Jesús? Dicen por ahí que lo que hay en el corazón habla la boca, ¿verdad? ¿De qué te platica tu comadre cada vez que hablas con ella? Del perrito que tiene. Fíjate que ahora me brincó, me hizo esto, me hizo una pirueta, hizo aquí, hizo allá, y solamente Peluquín, su perrito. O le hablas a la comadre o a la amiga o al tío o al pariente, ¿de qué te habla? No, pues fíjate que mis pájaros hacen esto y han hecho aquello. O la otra comadre, no, pues es que la novela, comadre, fíjate que no la vi ayer, me la perdí, platícamela, ¿qué pasó? ¿Qué hay en nuestro corazón? De lo que hay en el corazón sale por la boca. Y precisamente nosotros como cristianos necesitamos saber y explicar a otra persona de Jesús. Cristo es un misterio que tiene una explicación lógica, que se comprende y se cree por medio de la fe. En él se resumen todos los artículos de la fe, es decir, la Santísima Trinidad. Él es Dios. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola persona, nos dice el catecismo, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas distintas. Los designios, es decir, el plan de Dios que se propuso realizar y las obras de Él se han realizado en Jesús. Jesús es el cumplimiento de la palabra del Padre, de las promesas del Padre, de lo que el Padre ha querido realizar en el plan de su voluntad salvífica. El hombre, el ser humano en estos días, tiene en estos tiempos innumerables recursos. Tenemos mucho más recursos de los que tenía tu abuelita y la mía. ¿Qué recursos tenemos? La ciencia está tan avanzada, sean estas humanas como la antropología, la arqueología, la filosofía, la historia, que hoy ayudan rápidamente a conocer los ambientes culturales y geopolíticos en los tiempos en que vivió Jesús. Ahora tenemos un resumen más concreto de los tiempos de Jesús, y cada vez el hombre va descubriendo más cosas. Van descubriendo los escritos,
enterrados en las cuevas de Qumran. Cuántas cosas han descubierto y se han hecho conocidas para nosotros como cristianos. Antigüedades que antes no se conocían, pero ahora se conocen. A Jesús se le puede conocer externa o internamente. No hay nada oculto hoy día. La historia es un método para llegar a conocerlo. Además, existen muchos y rápidos elementos para conocer muy bien la realidad visible de la vida de Jesús. Tenemos mucha información accesible. Investigaciones técnicas y científicas, fotografías, lugares, películas, mapas, etcétera, etcétera. Y que quien realmente no conoce a Jesús es porque no quiere conocerlo. Porque no queremos oír hablar de Él. Del mismo modo, gracias a los estudios y géneros y formas literarias en la cual fueron escritos los evangelios, la palabra de Dios, es como aprendemos bien, porque por ello se nos facilita la tarea para comprender más y mejor el sentido de estos escritos. ¿Para qué fueron escritos? ¿Qué quieren decir? ¿Qué mensaje dejan? Y es precisamente lo que ha tomado nuestra iglesia al pie de la letra. Cada vez que vamos a misa, nos hablan de la palabra de Dios, de los evangelios. Por tanto, los recursos científicos deben ser usados objetivamente y sin mala intención, es decir, con rectitud. Porque se está tratando de saber sobre Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Sin embargo, hemos de comprender que solo mediante la revelación divina y la fe podemos trascender lo externo y llegar con certeza y verdaderamente saber quién es Jesús. Porque podemos conocer a Jesús perfectamente. Lo hemos leído, hemos visto sus películas, hemos visto todo eso, especialmente en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Que nos pasan tanto estas películas de Jesús. Lo podemos conocer históricamente, saber mucho de Jesús, pero no conocerlo con el corazón. Y quien lo conoce con el corazón sabe de lo que estoy hablando. No es nada más conocerlo con la mente y saber de memoria la vida de Jesús, sino conocerlo realmente ahí en tu corazón, ahí en lo más profundo, ahí donde Él te habla, ahí donde Él se da a conocer, donde se comunica contigo. Nos dice la palabra de Dios, San Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiere dar a conocer. ¿Quién trajo su Biblia esta noche? A ver, quiero ver Biblias arriba. ¿Y los demás, mis hermanos? ¿Qué pasó? Los que no trajeron o los que no tienen, ahí atrás tienen nuestros hermanitos Biblias de venta, o tal vez se la puedan prestar si no tienen con qué pagarla esta noche. Pero qué importante es traer la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es la espada de dos filos, la que nos defiende, la que nos ayuda, la que nos libera del enemigo. Y hay que tenerla siempre con nosotros. Leemos también en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y versículo 44, dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Palabra de Dios. Jesús vino con una misión.
Jesús como persona se encargó de hacer respetar los derechos de los hombres de su tiempo en la tierra. Lo hizo en las sinagogas, frente a los fariseos, en las calles, en las plazas. Defendió con firmeza los intereses de su Padre, el Padre que lo había enviado. Es decir, en su momento de mayor intensidad, fue la fuerza y perfección, mediador y plenitud de toda la revelación que venía a traer al mundo. Así es como Jesús no es simplemente un relato, un cuentito que muchos dicen, no, pues es que la Biblia la escribieron porque no tenía nada más que hacer y se inventaron ese cuento de Jesús. No es un relato de historieta que quiere hacerse pasar por verdadera o que solo existe en la imaginación de los hombres. En otras palabras, no es un mito. Él es Dios hecho hombre, que vivió en un contexto histórico concreto. Vivió en un tiempo, vivió en un lugar, en un espacio. Y los acontecimientos de su vida son reales y comprobables. Sin embargo, para conocer a Cristo es necesario, es imprescindible conocerlo por medio de su gran amor. Y hacer una vida que nos asemeje a Él. Jesús hace énfasis en los evangelios de un mandamiento nuevo. ¿Ustedes se acuerdan de él? ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros, dice Jesús a sus discípulos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en ese mandamiento encierra prácticamente todo su mensaje de salvación. El Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Vamos al Evangelio de San Juan, los que traen su Biblia, capítulo 3 y versículo 17. Y alguien que me lo lea, por favor. San Juan 3:17. A ver, póngase de pie y lo lee en voz alta, por favor. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. También dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el fin. ¿Ustedes han oído hablar de la encarnación de Jesús? Es uno de nuestros dogmas, ¿verdad? De las que nos enseña la Iglesia. Y precisamente este es el fin de la encarnación de Jesús, nuestra salvación. Para eso fue encarnado, para eso vino al mundo. Esa fue su misión concreta y precisa. A eso vino Jesús, el Hijo de Dios, para ser Salvador del mundo. Y simplemente el nombre de Jesús quiere decir Dios salva o Salvador. Jesús, Yahshua. Así fue como vino Jesús por nosotros los hombres de todas las razas, de todas las condiciones, los azules, los blancos, los negros, de todo color y sabor, porque para Él no hay distinción. Por nuestra salvación, nos dice el catecismo, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó ¿en quién? Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre.
Jesús es nuestro Salvador y salvación de los hombres. Y considera unidamente dos fases. Estas dos fases se juntan: la liberación del pecado y la oportunidad de la vida eterna. Antes de que viniera Jesús, la puerta del cielo estaba cerrada para nosotros, para la humanidad. Hasta que Él vino, fue crucificado, murió y resucitó. Fue cuando ascendió al cielo y se abrieron las puertas del cielo para toda la humanidad, para todo aquel que crea, dice Juan 3:16, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. En verdad les digo, nos dice Juan 6:47, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú crees? ¿Tienes fe suficiente para creer que Jesús nos da la vida eterna? Pues si lo crees, es tuya, mi hermano, mi hermana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se encarnó para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para que lo conociésemos, para que supiéramos de su amor. Y del mismo modo se encarnó para ser un modelo de camino a la santidad. Y porque quería hacernos participar de la naturaleza divina y conocer mejor el amor que Dios nos tiene. Dice la Sagrada Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú quieres verlo? ¿Quién quiere verlo? Amén, todos queremos verlos. Entonces, tenemos la tarea de ser santos. ¿De ser qué? Santos y santas. Porque sin santidad nunca llegaremos a ver al Señor. ¿Cuántos de aquí son santos? ¿Cómo que no hay santos aquí? Somos santos en proceso, ¿verdad? Precisamente por eso vino Jesús, para hacernos santos. Y tú eres un santo y una santa en proceso y en camino al Señor. Muchas personas dicen cuando yo les hago esta pregunta, ¿cuántos santos? ¿Tú eres santo o santa? Uy, no. ¿Sabes? Le estás diciendo a Dios mentiroso, porque Dios vino a darnos la santidad. Jesús por eso murió en la cruz, para que tú y yo seamos santos. ¿Por qué? ¿Qué nos hace santos? El bautismo, ¿qué más? La confirmación, ¿qué más? Reconciliación, ¿qué más nos hace santos? Lo que te hace santo y santa, mi hermano, mi hermana, es la muerte de Jesús en la cruz. Porque por Él somos redimidos. Tus pecados se han borrado totalmente por la sangre de Cristo. Y eso te hace santo y te hace santa ante los ojos del Padre. ¿Sabes que después de la muerte de Jesús, cuando el Padre mira, voltea a mirarte, ¿sabes a quién ve? ¿Sabes qué ve en ti? A su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque tú eres lavado y lavada por la sangre de Cristo. Así es de que cuando te vuelvan a preguntar si eres santo y santa por la sangre de Jesús. Amén. Y créelo, mi hermana, mi hermano, porque eso es la santidad. Ahora, que vivamos como santos
Es nuestra tarea, ¿verdad? Es lo que tenemos que buscar. Pero precisamente para eso vino Jesús, para enseñarnos el camino, para enseñarnos cómo hacerlo. Y se lo dio a entender, se lo enseñó a sus discípulos, se lo enseñó a la gente, se lo enseñó a todo el mundo. Cada instante de su vida era una enseñanza para los que estaban junto a él. Y cada instante que vivimos tú y yo es una oportunidad para ser santo y ser santa. Y no la desperdicies, mi hermano, mi hermana. No desperdicies la sangre del Cordero, la sangre de Jesús que te ha limpiado de una vez y para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Les decía de la encarnación. Se llama encarnación a la adopción de una forma carnal, humana, de un ser espiritual. Así es como la encarnación del Hijo de Dios es la unión de la naturaleza divina y humana en una sola persona. Ahí se unieron las dos personas, la humana y la divina. La divina vino a radicar en el ser humano, en el cuerpo humano de Jesús. Dios, en su amoroso plan de la donación, entrega voluntaria y gratuita de algo que Él posee. Hace de sí mismo a la criatura. Esta es la encarnación, es un acontecimiento central y culminante de su plan para los hombres. Y en la Virgen María encuentra una maravillosa colaboradora que acepta voluntariamente con su fe, con su amor, la voluntad de Dios. Totalmente se somete a la voluntad de Dios. Y de esta forma, la unión de Jesús con la humanidad. María dijo sí y nos dio a su Hijo. Esta encarnación se realiza por el poder del Espíritu Santo en comunión con el Hijo, que es obra de la Santísima Trinidad. Fíjate qué interesante es esto. Tú sabes que cuando tú comulgas, cuando recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, no recibes solamente a Jesús. Recibes al Padre, recibes al Hijo y recibes al Espíritu Santo. Recibes a las tres divinas personas porque son una. Y qué gozo y qué alegría, mi hermano, mi hermana, de que seamos poseídos por Dios mismo, la Santísima Trinidad. Y eso es lo que nos pasa cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Eres poseída totalmente por el Dios Trino y Uno. Fíjate qué privilegio, fíjate qué maravilla, porque ni los ángeles son dignos de recibir el cuerpo de Cristo. ¿Tú sabías eso? Tú y yo somos más privilegiados que los ángeles que bendicen y alaban al Señor. Porque los ángeles no pueden recibir el cuerpo de Cristo. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué no lo pueden recibir? Porque ellos no tienen un cuerpo como tú y como yo para recibirlo. Y ellos envidian a cada cristiano que recibe a Cristo. Y cuando tú recibes a Cristo, te conviertes en la Santísima Trinidad, porque mora en tu cuerpo. Fíjate qué privilegio tan grande. Y muchas veces lo tomamos como si nada, como si fuera un chicle, como si fuera un dulce, como si fuera un pedacito de pan, sin darle la importancia
y la reverencia que esto requiere, mis hermanos. Cuando tú comulgas, los ángeles se inclinan ante ti. Y no a ti por tu cuerpo, sino a ti porque Jesús acaba de entrar en ti y está en ti, mi hermano, mi hermana. Fíjate qué privilegio. Somos privilegiados. Somos los consentidos de Dios. Porque no solamente quiso venir a enseñarnos el camino, no solamente quiso mostrarnos el amor muriendo en la cruz, sino que quiso quedarse como tu alimento y el mío, para que tú y yo podamos seguir adelante. Y nos espera el día de nuestra muerte con los brazos abiertos. Por eso, mi hermano o mi hermana, no le tengas miedo a la muerte. Al contrario, hay que esperarla con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque ese día voy a conocer y voy a abrazar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en toda su plenitud. Y muchas veces, como cristianos o como seres humanos, no queremos nada con la muerte, no queremos saber nada. Pero ¿sabes? La muerte es simplemente la que nos va a llevar hacia Jesús, hacia la realidad total de nuestro Dios. Así es de que no le tengamos miedo a la muerte, no le tengamos miedo a nada de eso. Al contrario, prepárate, confiésate, comulga, está preparado, porque nos dice la palabra de Dios, no sabemos ni el día ni la hora. Vendrá como ladrón a medianoche y no sabemos a qué hora. Por eso hay que estar preparados. Las profecías sobre el Mesías. Desde el principio del mundo, desde el principio, Dios profetizaba y hablaba por medio de los profetas al pueblo de Dios. Y le decía que iba a venir un Mesías. 400 años antes de venir, Samuel, Isaías, Jeremías proclamaban este Mesías. Vamos a la escritura de la segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 17. A ver, estos expertos de la Biblia. Segunda de Samuel. ¿En dónde está Samuel? En el Antiguo Testamento. Muy bien, ustedes sí saben. Segunda de Samuel 7, ¿ya lo encontraron? Segunda de Samuel 7, versículos del 12 al 17. Y dice así. Esto es lo que Dios le dice a David. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí un hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl, al cual quité de su presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Aquí está la promesa que hace Dios desde el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios.
Y aquí precisamente es donde les promete ese Mesías, ese rey, que vivirá y se establecerá para siempre. Y ese rey después lo conocemos como el Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién era el Mesías? ¿O qué significa la palabra Mesías? ¿Nadie sabe? Enviado. ¿Qué más? El Salvador. Pero esta palabra Mesías tenía un significado muy particular. Se le llama Mesías a la persona, fíjense en esto, en la que se ha puesto una confianza absoluta y de quien se espera la solución de todos los problemas. Este es un Mesías. ¿En quién tienes tú absoluta confianza? ¿En qué persona? ¿Será? ¿Hay una persona en tu familia? ¿Hay alguien que tú conoces que le tengas plena confianza? Absoluta confianza. ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿El compadre? ¿La comadre? ¿El tío? ¿La tía? Fíjate qué importante eso. Y esto tenía un significado tremendo para el pueblo de Israel. Por eso clamaban al Mesías y pedían a Dios ese Mesías. ¿Por qué? Porque una vez que viniera ese Mesías, les iba a solucionar todos los problemas habidos y por haber. ¿Quién es tu Mesías, mi hermano, mi hermana? Y por eso precisamente Jesús viene a ser ese Mesías prometido, ese Mesías que desde antiguo pueblos, generaciones lo esperaron. Lo esperaban con ansia. ¿Por qué? Porque iba a ser el Mesías. Porque Él iba a solucionar los problemas del pueblo de Israel. Porque Él los haría libres de la persecución romana, de la opresión romana y de todos los pueblos que los oprimían en su tiempo. Mi hermano, mi hermana, ese Mesías prometido ya ha venido. Y está aquí para ti y para mí, mi hermano, mi hermana. Todo es que tú lo creas. Todo es que con el corazón lo creas y lo aceptes. Porque este Mesías está aquí para ti y para mí. Vamos a hacer una pausa en unos momentos nada más. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos pide 3 cosas. ¿Se acuerdan de esas 3 cosas que nos repite constantemente? Ayuno, oración y penitencia. Y nos pide también que seamos generosos. Esta noche vamos a pedir una ofrenda para que nuestra parroquia, su parroquia, siga adelante. Para que todos estos servicios que tenemos y muchos que tal vez tengan en plan sus sacerdotes, sus coordinadores, puedan seguir adelante. Yo no sé cuál es tu necesidad esta noche, pero vamos a pedir al Señor que por medio de tu generosidad, sé generoso esta noche. Acuérdate que esta ofrenda la haces no para mí, no para el sacerdote, no para los coordinadores. Se la haces al Señor. Bríndasela a Él con todo tu corazón. Lo poco, lo mucho que tú puedas dar, no te preocupes.
Recordemos a la viuda. ¿Recuerdan aquella viuda que Jesús vio en el templo? Aquella viuda no traía mucho, traía 3 moneditas. Y los fariseos ricos y opulentes aventaban el montón de monedas para que hiciera ruido y para que dijeran: uy, ese aventó muchas monedas ahora, es muy generoso. Y Jesús se fija en aquella mujer, en aquella pobre viuda, que simplemente dio 3 moneditas. Y nos dice la palabra que era todo lo que ella traía. Eso es confiar plenamente en el Mesías. Muchas veces vemos en la bolsa, pues traigo uno de 5, traigo de a 1, mejor doy el de a 1 y me quedo con el de a 5. En mi parroquia hay algo que me gusta. A la hora de la ofrenda nos lo sugieres, y desde el que dirige nos dice: no está permitido darle cambio a nadie. Así es de que suelta el billete, no te preocupes. Así es de que lo importante, mis hermanos, es que realmente lo demos de corazón. Dice la palabra de Dios que Dios bendice al que da con alegría. ¿Y se acuerdan lo que decía Santa Teresa de Calcuta? Dar hasta que duela. Y si te duele, bendito sea el Señor, estás dando lo que el Señor te pide. Amén. Amén. Pasen, por favor. Cantamos un poquito. Ponte de pie un poquito, mi hermano, mi hermana, para que te despejes. Bueno, pues ya casi estamos por terminar. Entonces, ¿quién decíamos que era el Mesías? Era el problem resolver, el que resolvía todos los problemas, ¿no? Y muchas veces nosotros también lo vemos así y le dejamos todo a Dios. No, pues es que Dios va a proveer, Dios va a hacer y Dios va a hacer todo. Pero ¿sabes? No hay que dejarle todo a Dios. Tú tienes que hacer lo que a ti te toca. Si tú no tienes trabajo y andas buscando trabajo y no sales a buscarlo, esperas que el trabajo vaya a buscarte a la casa. Oyes, ¿quieres trabajar? Como que no, ¿verdad? Entonces hay que hacer lo posible, salir a buscar, preguntar, contactar, a llamar a alguien, la internet, tantas cosas, tantas facilidades que tenemos, ¿verdad? Para buscar un trabajo. No nos hagamos como aquel flojo que estaba tan cansado y estaba debajo de un naranjo lleno de naranjas. Y miraba para arriba mirando las naranjas. ¡Ay, qué ricas han de estar esas naranjas! ¡Ay, pero qué flojera levantarme y cortar una! Total, se quedó ahí. Y de pronto le cae una naranja en la barriga. Ahí está tu naranja. ¡Ay, cayó la naranja! ¡Ay, pero qué flojera pelarla! ¿Por qué el árbol no dará naranjas peladas? Así nos pasa, mis hermanos. Y no esperemos a que el árbol nos dé las naranjas peladas. El árbol nos da las naranjas, pero a ti y a mí nos corresponde hacer el jugo de naranja. Amén. Entonces, no le dejemos todo al Mesías. No le dejemos todo a Dios. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte, lo que nos corresponde hacer. Si estás enfermo, enferma, y esperas que Dios te sane, y mucha gente dice, no, es que Dios me va a sanar sin medicinas y sin ir al doctor. Dios lo puede hacer, no hay duda de eso. Pero el camino más seguro es que vayas al doctor y tomes las medicinas, hagas esa dieta que tienes que hacer.
Recientemente mi esposo le acaban de fallar sus riñones. En diciembre se le pararon totalmente, dejaron de funcionar. Entonces hubo la necesidad del diálisis y desde entonces está en diálisis 3 veces a la semana. Y yo estoy con él en el diálisis 3 horas y media, 4 horas sentada ahí con él, acompañándolo. Y le digo yo, al principio él no quería, y yo no quería tampoco. Dije, Señor, ¿cómo es posible? Esto le pase a mi esposo, Señor, y yo no quería aceptarlo. Pero estando en el hospital, ¿sabes? Una enfermera que estaba ahí me dio un testimonio tan hermoso. Y yo le preguntaba, yo no sabía qué hacer, nunca pensé que nos iba a tocar a nosotros en la familia y especialmente a mi esposo. Y me dice la enfermera, ¿sabes? Dice, Dios permite las cosas por algo. Y si el diálisis va a ser la única salvación, acuérdate que son los medios que Dios pone para seguir viviendo. Y es lo que Dios permite en tu esposo para que él siga viviendo. Y aquello me dio una lección muy grande. Y ella continúa, tenía ella una cicatriz aquí en la garganta. Me dice, mírame, hace 2 años yo tenía cáncer en la garganta y se le veía la cicatriz. Y me dice, pero sabes, yo le dije al médico que me iba a operar, Dios es mi Padre y Él me va a sanar, con una fe y una seguridad que el Señor me daba. Y dice ella, y yo le dije al médico, antes de que me operara, dice, Dios me va a sanar a través de ti. Y el médico se quedaba y le decía, tú nunca más vas a volver a hablar, porque el cáncer ha llegado a tus cuerdas vocales y tengo que cortarte las cuerdas vocales. Y le decía esta enfermera, el Señor no te va a permitir que hagas lo que Él no tiene preparado para mí. Soy hija de Dios y Él me va a sanar. Y en ese momento le pusieron la anestesia y se fue al quirófano. Después la doctora que la operó le dice, realmente tienes una fe muy fuerte. Sabes que a la hora que yo iba a abrirte la garganta, algo me movió la mano y no pude cortar donde yo quería cortar. Corté arribita de las cuerdas vocales. Y aquella doctora nos explicaba cómo. Yo no sé qué fue decir, pero fue arriba. Y le dice la enfermera, y después de que podía hablar, yo te dije que mi Padre me cuida y me protege y Él me sanó. Mi hermana, imagínate, yo en el hospital, 23 días tenía mi esposo en el hospital y yo con esa noticia, tu esposo necesita diálisis, pero ya. Dije yo, Señor, bendito seas, que le hagan el diálisis y que sea lo que tú quieras, Señor, porque en ti creo, en ti espero y en ti confío. Pero bendito sea el Señor, mi hermana, mi hermano, el Señor pone ángeles donde tú los necesitas. Y ese testimonio de esa enfermera a mí me estremeció. Yo, Señor, gracias, porque a pesar de que yo digo de que tengo fe, llega el momento en que me sacuden los problemas y las situaciones como a ti y a mí. Pero bendito sea el Señor provee. Mis hermanos, con lo que quiero concluir es esto. Es cierto, ahora especialmente hay tantos avances científicos y tanta cosa. Cuando yo vi esa máquina del diálisis, yo nunca había visto una máquina de diálisis. Una máquina grandota de este tamaño. Y le empezaron a hacer el diálisis. Esa bendita máquina, por un lado, saca la sangre, la purifica en la máquina y la regresa purificada al otro lado. Yo me quedé maravillada. Dije, wow.
Y en esa misma máquina, por si no es suficiente, te marca los latidos del corazón, te marca la presión sanguínea, el pulso, el oxígeno, bueno, todo. Yo me quedé admirada con esa máquina y le digo al enfermero, oiga, empáqueme esa máquina que yo me la llevo. Mis hermanos, siempre hay esperanza. Y sobre todo teniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Yo me quedé maravillada y le di gracias a Dios por esa máquina. Digo, Señor, gracias por la sabiduría que le diste a estos médicos, a esos técnicos que inventaron esta máquina. Porque gracias a eso mucha gente vive todavía. Y bendito sea el Señor, mis hermanos, mis hermanas. No hay que dejarle todo a Dios. Hay que poner lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Y ya para terminar, ¿en qué nos quedamos? En lo que era el Mesías, ¿verdad? El nombre de Mesías proviene del hebreo Mashaya, que significa ungido. ¿Qué significa? Ungido. Mesías quiere decir ungido, para indicar el carácter de su dignidad. Así es como este término se le aplica al rey de Israel, que era ungido con aceite. En la antigüedad los reyes, los primeros reyes eran ungidos con aceite. Y ese era lo que los distinguía y les daba la dignidad de reyes. De este modo se destacaba su investidura, como fue aplicado al rey David y a su dinastía. Sin embargo, nosotros utilizamos Cristo, el nombre de Cristo, porque en la traducción al griego fue Christos y de esta forma pasó al latín como Christus. Eso es lo que significa el Mesías, el ungido. Vamos al Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 4. A ver los que tienen su Biblia. Quiero que alguien la lea, por favor. Lucas capítulo 4, del 16 al 21. ¿Ya lo encontramos? Lucas 4, 16 al 21. Acá lo tenemos en voz alta, por favor. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbraba, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje en que se lee: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer una buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué distinción, lo que Jesús confirma, ahí confirma su misión. Dice, Jesús entonces enrolló el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y él exclamó: hoy se cumplen estas palabras proféticas. Mis hermanos, hacer una descripción biográfica de Jesús para poderlo conocer está totalmente fuera de nuestro limitado alcance. Y solo podemos hacer mención de los expertos que hemos leído y estudiado, con la sola convicción de que para conocer, amar y seguir a Jesús es totalmente indispensable conocerle con la mayor exactitud y precisión posibles, ya que los expertos y doctos en el asunto van en la tercera búsqueda, puesto que las dos búsquedas anteriores no les han dado resultado. ¿Qué te quiero decir con esto?
que muchas veces buscamos conocer a Jesús de una manera superficial, de una manera simplemente histórica, o queremos saber detalles. Pero sabes, yo te invito a que lo busques con el corazón, a que realmente no lo busques por curiosidad, sino por esa necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Decía San Agustín, tengo un hueco y no lo puedo llenar con nada, hasta que Cristo vino y llenó ese hueco. Y ese hueco siempre lo vamos a tener, hasta que encontremos a ese Jesús, hasta que realmente lo conozcamos. Con la sola convicción de que para conocer, amar y seguir a Jesús es totalmente indispensable conocerle, y no solo con la mente, sino con el corazón. La mente es como un paracaídas. Esa es nuestra mente. Solo abierta al amor de Dios nos puede salvar. Porque cerrado ese paraguas, te mata. ¿Qué quiero decir con esto? La mente es como paracaídas, solo abierta al amor de Dios nos salva. Y si tu mente está cerrada al amor de Dios, te mata. Mis hermanos, hay que abrir la mente como el paracaídas. Hay que abrir el corazón como el paracaídas y buscar realmente conocer a ese Jesús. Y Jesús no es realmente, no lo podemos captar y decir, esto es Jesús. Jesús es un misterio. Pero ¿sabes? Es el misterio más maravilloso, porque es el misterio del amor. Y ese misterio del amor solo te lo revelará Él en tu corazón. Yo sé que hay muchos de ustedes que han tenido la experiencia de conocer a Jesús. Y qué hermoso y qué alegría y qué gozo cambia nuestras vidas. Mañana hablaremos un poquito más de esto, de nuestro encuentro con Jesús. Busquemos realmente conocer a Jesús por medio de la oración, la lectura de su palabra, los sacramentos de la iglesia. Sobre todo, escuchemos a Dios, ya que Dios nos habla por muchos medios, por las circunstancias de la vida, por tu enfermedad, por tu fracaso, por tu falta de trabajo. Por todas esas circunstancias, el Señor te está hablando. Por medio de los hermanos a nuestro alrededor, y simplemente algo tan sencillo como la naturaleza. Nos falta apagar la televisión, apagar la computadora, apagar el Facebook. Simplemente sal afuera. Cuando tú contemplas un árbol, ahí está Dios hablándote a través de ese árbol. El otro día yo estaba afuera en el patio, en mi jardín, y simplemente veía los árboles. Y de pronto veo a un pájaro azul, un blue jay. Y andaba la pareja, el pájaro y la pájara. Y yo veía cómo el blue jay brincaba de una rama a otra. Y las ramas que estaban secas trataba de doblarlas y quebrarlas. Y yo me quedé, ¿qué está haciendo ese pájaro? Por ahí, alrededor del árbol, me imagino, yo no lo vi, debe de tener su nido. Porque quebraba la rama y de lo que él podía, había unas ramas muy duras que no alcanzaba a quebrarlas. Pero él no se daba por vencido, seguía brincando a otra y a otra y a otra rama hasta que encontraba aquella, la quebraba y volaba al nido. Yo me quedé, wow, este pájaro sí que sabe lo que está haciendo.
Digo yo, Señor, bendito seas, porque mira, simplemente en un pájaro me estás hablando, me estás dando una lección muy grande. ¿Qué hubieras entendido tú a través de este pájaro? ¿Qué lección nos da ese pájaro? La perseverancia. El que persevera alcanza. Mi hermano, mi hermana, no te canses de orar, no te canses de pedir, porque ese milagro que tú estás necesitando y que estás esperando, el Señor te lo va a dar. Lo importante es que sigas buscando esa rama hasta que la quebres y la lleves a tu nido. Ten fe y confianza en el Señor. Para mí fue una lección muy grande ese pajarito. Digo yo, wow, bendito sea, Señor. Y empecé a alabar y bendecir al Señor. Y el Señor, gracias por estos pajaritos que aún a través de ellos tú nos das lecciones de sabiduría tan grandes como solo Él nos lo puede dar. El Señor nos habla, mi hermano, mi hermana, siempre nos está hablando. Lo único que necesitamos es escucharle. Guarda silencio y escúchale. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos dé el privilegio, que nos dé el don de conocerlo más. Tal vez tú sientes que ya lo conoces. Tal vez tú sientes que ya lo conoces mucho. Pero sabes, nunca alcanzaremos a conocerlo hasta llegar a su presencia el día que nos llame a la casa del Padre. Y tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer nuestras flaquezas, nuestras caídas. Sobre todo, ser humildes como Él nos pide en este tiempo de Cuaresma. Pidámosle al Señor que en este tiempo que nos queda de Cuaresma nos prepare para el domingo de resurrección. Cierra tus ojos y vamos a orar un poco en la presencia del Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el don de la fe. Gracias, Señor, por el don de la esperanza, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tú me hablas a mi vida, Señor, aunque a veces no te comprendo, no te escucho, Señor, no te entiendo. Señor Jesús, permíteme conocerte un poquito más, Señor. Permíteme conocer tu amor, tu misericordia, ese don tan grande y ese amor que tú tienes para mí cada día y cada instante de mi vida. Gracias, Señor, te doy por las circunstancias que estoy viviendo hoy. Te doy gracias por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mi esposo, por mi esposa, por toda mi familia, Señor. Aun cuando a veces esa familia me da problemas, me da preocupaciones, tal vez, Señor, me duele que se alejen de ti. Señor, los pongo a cada uno de ellos en tu presencia. Y en lo que queda de esta Cuaresma, Señor, yo te pido, Señor, que me ayudes a conocerte más. Y si tú realmente quieres conocerle, díselo con tus propias palabras. Señor, quiero conocerte. Háblale, habla con Él un poquito más. Háblale. Dile lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que tú desearías. Gloria y alabanza a ti, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por tantos dones y tantas bendiciones, Señor, que tú nos das sin merecer. Gracias, Señor, por el don de la vida, por la salud, poca o mucha, que tal vez no he sabido cuidar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aún por los problemas, porque si no fuera por los problemas, Señor, tal vez yo no me acercaría a ti. Gracias por ese bendito problema que tengo, Señor,
que me trae a tus pies para pedirte, para rogarte, para conocerte más, Señor. Señor Jesús, quiero conocerte, Señor. Háblame, Señor. Danos el don, Señor, de conocerte un poquito más, de acuerdo a mi fe, de acuerdo a mi corazón, de acuerdo a mi apertura, Señor. Abre, Señor, mi mente como ese paraguas, Señor, para que yo pueda, Señor, entenderme y abrirme a tu amor, Señor. Gracias, Señor. Háblale con tus propias palabras, dile tus necesidades. Aria carara, shiria carara, siria. Gloria y alabanza a tu nombre. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque eres precioso, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Si tienes un problema muy grande que tú sientes que no puedes en esta noche, ven aquí al frente. Vamos a orar por ti. Tú que sientes que ya no puedes, que ya estás por tirar la toalla, porque dices, ya no puedo, Señor. El Señor quiere darte nueva fortaleza. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Iria carara, sharaya, sara. Levanta tu oración, mi hermano, mi hermana. Pídele al Señor. Órale. Si tienes el don de lenguas, háblale. Órale en ese don de lenguas. Aria carara, shiririria, carara, sharaya, sara, kiarara, shirian. Aria carara, shiririria, carara, shirian. Pídele lo que necesitas esta noche, dice el Señor. Levanta tu voz. Señor, mis hijos. Señor, mi esposo. Señor, te pongo ese hijo que anda perdido en esta noche. Te pongo, Señor, esa hija que anda por mal camino, que se está inclinando por esas malas amistades. Señor, esa enfermedad, esa necesidad, esa dolencia, pónselo en manos del Señor. Pídelo, pídele. Abre tu boca, mi hermano. Abre tu boca, que el Señor quiere escuchar tu petición, quiere escuchar tu oración. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Aria carara, shiririria, carara, shirian. Señor, queremos conocerte. Aria carara, shiria, carara, sirian. Iria carara, shirian. Gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor, por esa necesidad que yo tengo en este momento. Aria carara, shiria, carara, saraya, saray, kiarara, shiririan. Aria carara, shiria, carara, saraya, saray, kiarara, shirian. Ábrele tu corazón al Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi corazón. Mira, Señor, tú conoces mi necesidad. Tú conoces lo que yo necesito, Señor. Toca mi corazón. Abre mi mente, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre mí en esta noche. Aria carara, shiririria, carara, shiria. Iria carara, sharaya, sara, kiarara, shiririria. Iria carara, sharaya, sarai. Iria carara, sharaya, sara, kiarara, shiria. Ahora, en un momento de silencio, escucha lo que el Señor te quiere decir. Él quiere hablarte ahí a tu corazón. Ese total silencio abre los oídos de tu espíritu y de tu alma, porque Él quiere hablarte en esta noche. Si el Señor te da una palabra, compártela, mi hermano, mi hermana.
Respira profundo. Suéltalo despacio. Respira una vez más. Suéltalo despacio. El Espíritu de Dios sopla sobre ti en este momento. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Iriaga arayan, ariaga araya sarayain, iriaga araya sa arayan, ariaga araya sharaya sara giara shirian, ariaga arayan, iriaga araya sha arayan, ariaga araya shirian. A ti que estás en esa desesperación, dice el Señor. A ti que tienes esos ataques de ansiedad y de miedo, dice el Señor, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios que te levanta, que te sana, que te libera. Yo soy tu Dios. Inclina tu oído hacia mí, escúchame, búscame que estoy aquí. Búscame mientras estoy aquí. Yo te conozco, dice el Señor. Yo sé por dónde estás pasando. A ti que lloras y pides por tus hijos, por la conversión de tus hijos, te dice el Señor, son míos, me pertenecen. A partir de hoy, son míos. Déjalos en mis manos. Ora por ellos. Síguelos invitando, síguelos poniendo en mi presencia, que yo te escucho, dice el Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Aria Siri Araim, Aria Siri Iria Araim, Aria Siri Araim. El Señor está derramando su amor en este momento sobre ti. Cruza tus brazos sobre tus hombros y abraza a Jesús. Dile gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque me amas. Gracias porque moriste por mí en una cruz. Gracias, Señor, porque eres grande, porque eres poderoso, porque eres misericordioso, Señor, porque tú todo lo puedes. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Déjate consolar por ese espíritu. Déjate liberar por ese espíritu. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está ahí en tu corazón.
y dile una palabra a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado. Dale un abrazo y dile lo que el Señor te inspire. Aleluya, Señor, bendito seas. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Bendito seas. Denle un aplauso a nuestro Dios maravilloso. Porque Él sabe y Él conoce tu corazón. Él conoce tu necesidad y Él conoce lo que necesitas en esta noche, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar aquí. Gracias al Espíritu del Señor, que nunca se cansa de estar con nosotros, de abrirnos camino. Y sobre todo, mi hermano, mi hermana, recordemos en este tiempo de Cuaresma lo que la iglesia nos enseña: ayuno, oración, penitencia y ser un corazón generoso. Te voy a dar una tarea antes de irnos. Vas a recibir un papelito esta noche. ¿Me ayudan a repartirlos, por favor? Y en ese papelito el Señor te va a poner a hacer algo. Son reflexiones y es algo que el Señor te va a poner. Y a partir de este día y hasta el tiempo de la resurrección, vamos a tratar de trabajar en lo que el Señor nos dé, en lo que el Señor te pida. A alguien le dirá, ten paciencia. A alguien otro le dirá, ten fe. A otro le dirá, el Vía Crucis. Te pondrá a meditar en los dolores de María. Pero trata de cumplir lo que el Señor te da en ese papelito. Amén. Amén. ¿Todos tienen papelito?